Si quieres saber por qué se puede ganar más por patear un balón que por estudiar medicina, en este video te explicamos las variables del mercado laboral. Hola, soy Jorge y esto es Negocialandia. Lionel Messi ganó en los últimos 12 meses 75 millones de dólares por jugar fútbol, convirtiéndose en el deportista mejor pagado de la actualidad. El mercado de atletas es complejo, pero en cierto nivel es oferta y demanda. La oferta de personas que tienen las habilidades para ser jugadores de fútbol de clase mundial es baja y la demanda de dichos jugadores es increíblemente alta. Tener una superestrella en tu equipo genera millones de boletos y mercancía. Puede ayudarte a ganar algunas de las muchas copas de fútbol internacional. Entonces el PSG pensó que Messi y su manejo de balón valían 75 millones y Messi estuvo de acuerdo, por lo que tienen un contrato. Estas mismas ideas explican cómo se determinan los salarios en casi todos los mercados laborales. Las personas proporcionan mano de obra haciendo que los dueños de negocios se conviertan en compradores de esa mano de obra. Es así que se produce una negociación salarial entre el salario que está dispuesto a recibir la persona por desempeñar una tarea y lo que está dispuesto a pagar un empleador. La oferta de mano de obra depende de la cantidad de personas calificadas para realizar el trabajo. A todos nos gustaría recibir mucho dinero por nuestro trabajo, pero no todos tenemos las mismas habilidades. Si un trabajo demanda poca capacitación, la oferta de trabajadores para ese cargo es alta y en consecuencia el salario es relativamente bajo. Pero eso no significa que se recibirán centavos por esa tarea. El salario ofrecido tiene que cubrir su costo de oportunidad, es decir, el valor de tu tiempo libre perdido y el dinero que podrías ganar haciendo otra cosa. La demanda de mano de obra depende de la demanda de los productos que vende una empresa. Si los consumidores quieren más de ese producto, entonces los productores necesitarán más empleados. La demanda de trabajadores aumentará y aumentarán los salarios. La oferta y la demanda explica por qué los salarios son diferentes para diferentes profesiones. Los ingenieros tienen gran demanda porque producen los productos que muchos consumidores quieren y su oferta es limitada porque la capacitación para estos trabajos es bastante difícil. Los trabajadores sociales y los historiadores no reciben tanto salario, aunque su trabajo es importante porque la demanda es relativamente baja y la oferta es relativamente alta. La oferta y la demanda explican muchas cosas, pero hay razones por las que los salarios en un mercado laboral no terminan en un equilibrio competitivo. Los salarios también pueden ser injustamente bajos cuando un mercado laboral es un monopsonio, es decir que hay pocos empleadores y con ello los trabajadores tendrán que ajustarse a lo que los empleadores estén dispuestos a pagarles. Hay situaciones en las que los salarios pueden ser más altos que el equilibrio del mercado. Por ejemplo, los empleadores podrían ofrecer voluntariamente salarios más altos de lo normal para aumentar la productividad y la retención de los trabajadores. Henry Ford duplicó los salarios de los trabajadores en la línea de montaje en 1914 para evitar que buscaran trabajo en otros lugares. También es posible que los trabajadores no estén completamente satisfechos con su trabajo, pero si se les ofrece mucho más de lo que todos los demás pagan, es menos probable que renuncien. Los salarios pueden no estar en equilibrio cuando hay un salario mínimo. Algunos argumentan que este conduce al desempleo y perjudica a las personas a las que dice ayudar, ya que motiva a los empleadores a contratar trabajadores más calificados para desempeñar más tareas en la empresa y los trabajadores poco calificados terminan sin ser contratados. Por otro lado, los que apoyan un salario mínimo lo ven como una herramienta en contra del abuso o la explotación laboral. A pesar de su existencia en la mayoría de países, ni siquiera hay un consenso entre académicos de cuánto debería ser un salario mínimo. Más que preocuparse por intervenir los mercados, el gobierno podría enfocarse en la capacitación de los ciudadanos en habilidades altamente demandadas, que es lo que permitiría crear mejores condiciones de vida. Como individuos no deberíamos esperar esa ayuda, sino buscar la capacitación en habilidades que el mercado valore más y que por supuesto nos interesen. Quien quita y tu manejo de balón hagan que le puedas quitar el empleo a Messi. Déjanos saber en los comentarios cuáles son los desafíos laborales que enfrentas en tu país. Suscríbete y sigue aprendiendo de finanzas con el video que te dejamos acá. Chao, chao.